¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas? Espero que bien. Un día de esto va a llover, no sabemos si va a ser de este año o dentro de 10, pero va a llover algún día. Y hoy nosotros vamos a hablar de inteligencia emocional. No, parece que va a ser un rollo, pero verán ustedes que al final tiene un buen mensaje y es muy interesante. Miren ustedes, nosotros tenemos, aquí yo he puesto en la pizarra, nosotros tenemos el coeficiente de inteligencia, que el coeficiente de inteligencia pues es esto que le hacen a los niños para ver si pueden estudiar o no pueden estudiar. Ese es el coeficiente de inteligencia, que pueden ustedes ver en la lámina número 1. En la lámina número 1 pueden ver ustedes una fotografía, por ejemplo, de Einstein, que tenía 160 de coeficiente de inteligencia. Bien, ¿y esto qué nos dice? Pues que somos muy listos. No nos dice que somos muy listos. Lo único que dice es que tenemos una gran capacidad para poder estudiar. Pero resulta que a la hora de la verdad, esa persona con un gran coeficiente de inteligencia resulta que vale para estudiar, pero se aburre porque lo tiene todo tan fácil que se aburre. Y al final llega a la vida y con un gran coeficiente de inteligencia pues está recogiendo papeles, ¿sabe? Y en cambio el luchador es el que consigue la meta. A lo mejor no estudia ni siquiera una carrera, pero se convierte en un gran vendedor, se convierte en un gran tal, y resulta que yo conozco a alguna persona que no sé por dónde ni de qué manera hoy es multimillonario. No tiene ninguna carrera y no tiene nada. Por eso, pero el coeficiente de inteligencia ni siquiera podemos presumir de él, porque un ordenador tiene un coeficiente de inteligencia infinitamente superior a Einstein. Bien, pues entonces no presumamos de esto. El coeficiente de inteligencia solo nos dice eso. Luego está, aquí le pongo a ustedes, la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, que es de la que vamos a hablar hoy, nos hace consciente de los sentimientos propios y de los demás. Nos produce empatía, compasión, motivación, capacidad de responder, dolor, placer, y tiene unos beneficios y también tiene unos perjuicios. Si nuestras emociones son positivas, nuestra situación será para arriba, y si son negativas, son para abajo. ¿De acuerdo? Ahora ya la iremos diciendo. Bien, pues esta inteligencia emocional, que es la que nosotros vamos a hablar, resulta que nos habla, esa inteligencia emocional, de la capacidad de comprender emociones y sacarle conclusiones, conducirlas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es así que nosotros podemos utilizar esas emociones nuestras en bien o en mal, como ya iremos viendo. Entonces, esta importancia de estas emociones emocionales tampoco podemos presumir de ellas, porque los perros también tienen emociones emocionales, también tienen esa capacidad de emoción. Tienen su manera de expresarlo, que no lo expresan como nosotros, pero también. Entonces, ¿qué nos hace diferente? Y no vamos a hablar de esto hoy. Pues nos hace otro índice, que es el índice de inteligencia espiritual. No voy a decir aquí misa, no voy a decir aquí misa. No me quisieron para curar, así que no voy a decir misa. Pero la inteligencia espiritual es la que nos hace preguntarnos. Nosotros nos preguntamos, tenemos la capacidad de hacernos preguntas. Y eso no lo tienen los perros, y eso no lo tienen los ordenadores. Pero, como digo, hoy no vamos a ir por ese camino. Ya han visto ustedes ahí, y entonces vean ustedes en la lámina número 2 también esa capacidad de la inteligencia emocional que yo les decía a ustedes de percibir emociones. Las percibimos. Yo sé que a usted lo que yo estoy hablándole le está produciendo una emoción negativa, positiva. También nos hace comprender la emoción. Si yo a esa persona la veo que está en un estado de emoción determinado, comprendo que tiene motivos. Por ejemplo, si le ha fallecido un familiar, yo comprendo desde mi emoción, porque yo no soy un robot,
desde mi inteligencia emocional, yo comprendo que tenga ese problema. Por tanto, es importantísimo saber hacernos empatizar con aquella persona. Nos hace también la capacidad de manejar nuestras emociones, porque muchas personas no tienen capacidad para manejar sus emociones y pueden salirnos por los cerros de Úbeda. Y luego también nos da la posibilidad de utilizarlas, las emociones, como vamos a ver. Entonces, reconocer nuestros propios sentimientos es muy importante y también el de los demás. Motivarnos es muy importante, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones con los demás también nos ayuda. ¿Por qué esto es así? Miren ustedes, es tan importante que nosotros nos motivemos para hacer algo que siempre puedo contar alguna anécdota, como el abuelo Cebolleta, que siempre contaba alguna batallita, pues a mí me vino una señora de Écija, pero que vivía en Barcelona, vino con su marido, pesaba bastantes kilos, y entonces me dijo: Sebastián, con hipnosis me puedes puedes hacer adelgazar. Digo, hipnosis, yo te puedo hacer hacerte la banda gástrica por hipnosis, en vez de ir al quirófano y meterte y hacerte una operación para hacer la banda gástrica, o sea, hacerle la banda, atar el estómago y hacerlo dos partes, pues yo mentalmente te hago que tú visualices que se te está operando. Pero mira, con esto no te quitas. Si tú a continuación no haces la manera de comer que yo te diga y, por supuesto, haces lo que tienes que hacer, pues tampoco. Pero le hice una cosa que es lo que yo le hago a muchas personas, que la hice visualizarse, sentir la emoción, que es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, de tener esos kilos menos que ella quería tener. Ella necesitaba perder, no sé si eran 20 kilos o 30, no lo sé. Y entonces la hice que se fuera a su habitación, ella solita, se viera en su espejo desnuda, que no se preocupara, que nadie la iba a criticar porque estaba ella sola, y que se viera ya, cuando yo le dijera 3, que se viera con 25 kilos menos. Se vio con los 25 kilos menos, yo le hice que entonces escogiera el vestido que tenía guardado para ese momento, porque todas las mujeres tienen un vestido o un pantalón que se quieren poner y no se pueden poner por la gordura. Y llega un momento en que su sueño es verse con ese pantalón. Bien, pues la hice que se viera con el puesto. Si ustedes vieran la cara de satisfacción que tenía aquella mujer, aquella que de clienta pasó a amiga, era increíble. Bueno, pues no hacía nada de lo que yo le decía. Y entonces no adelgazaba. Pero ya se había visto ella, se había visualizado perfectamente con aquel vestido, que luego vino a enseñármelo con el vestido puesto. No crea usted que se cortó la mujer, ¿no? Vino para que me diga: Sebastián, mírame, con el vestido que... Bien, pues entonces ella ya se había visto y entonces sí que hizo la operación, porque ella se veía incapaz de hacer lo que yo le decía. Pero se hizo la operación. Entonces la gente le decía: bueno, entonces, si al final te has operado, ¿para qué has ido a Sebastián? Dice: Sebastián me ha hecho lo más importante del mundo, que es ver lo que yo quería y verme en ese momento, y entonces decidí que yo tenía que ser como me había visto, gracias a Sebastián. Y sí, efectivamente, al cabo de un tiempo la vi por Écija, no la conocía maravillosamente bien, y vino luego a mi casa a que yo la viera con su vestido. Por tanto, esto es importante, visualizarnos. ¿Cómo podemos conseguir las visualizaciones? Como siempre, me voy del rollo y termino yéndome al final, ¿no? Pero la visualización, o usted tiene una gran capacidad de autosugestión y se ve, o hay que hacerlo con hipnosis. ¿Por qué? Porque mire, la hipnosis es entrarnos en su subconsciente y hacer rever lo que usted quiere
ser. Es muy importante. Bueno, pues entonces, ahí en la lámina número 2 han visto ustedes lo que es percibir las emociones, la importancia de la inteligencia emocional, la pueden ustedes ver ahí tranquilamente, y pasamos entonces a esa inteligencia emocional y dejamos el coeficiente de inteligencia y dejamos la inteligencia espiritual, que en este momento no nos importa. La inteligencia emocional entonces nos hace conscientes de los sentimientos nuestros, que son importantes también, como vamos a ver, pero también los sentimientos de aquellas personas que están relacionadas con nosotros. Por tanto, si usted es empresario, es muy importante que sepa la inteligencia emocional de los que están trabajando con usted, porque es la manera de motivarlos. Porque si usted no se da cuenta de que aquel trabajador, ¿sabe?, está decaído porque no se le está haciendo justicia, pues usted está funcionando mal como empresario o como jefe de personal. Es importantísimo. Y entonces también tenemos que conocernos nosotros. ¿Y qué ocurre entonces con esos sentimientos propios de los demás? Pues que nos producen empatía. O sea, nos relacionamos, nos metemos en su mismo problema. Nos dan compasión. Si una persona la vemos que está trabajando y que no puede trabajar, pues acérquese usted a ella, y pregúntele, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo y tal, no? Y verás cómo tiene un problema, que si el hijo no sé qué ha hecho, que la hija no sé cuánto. Y ese momento, si tiene un trabajo determinado, un trabajo fino, un trabajo difícil, pues puede incluso pillarse una mano con la máquina. Hágase usted, sea usted humano, no sea usted una máquina más de su empresa, sea usted humano. Entonces, motivación, es importantísimo motivar, y esto es la inteligencia emocional, saber cómo tienes que motivar a las personas. Es muy fácil, créanmelo ustedes, pero hace falta inteligencia emocional. Responder apropiadamente al dolor o al placer, esto es importante. Nosotros mismos, cómo podemos responder a nuestro dolor o a nuestro placer respecto a la sociedad. Si se dañan las zonas cerebrales con que sentimos, pensamos con menor eficacia. Entonces, posteriormente, la inteligencia espiritual que pueden ver ustedes en la lámina número 3, la inteligencia emocional es la lectura de esta espiritualidad relacionada con el espíritu y con la materia. No estamos hablando de religión, vuelvo a decir. Se ocupa de programar o de programas trascendentes en nuestra vida. Es importante tener una inteligencia espiritual porque no podemos estar contando chistes continuamente. Entonces es importante que solventar los problemas de nuestra vida, de nuestros actos. Los seres humanos somos esencialmente espirituales, aunque no lo parezcamos. Entonces es muy importante ver qué esposa tienes o qué marido tienes y conocerlo, ver que no es un mendrugo, que tiene sentimientos y que hay que conectarlos con ellos. Y entonces es lo que yo le decía de la inteligencia espiritual, que ahí es donde nos hacemos preguntas, bueno, ¿y yo para qué he nacido? ¿Y yo por qué? Esto es las cosas que a veces tenemos. ¿Qué beneficios tiene la inteligencia emocional? No sé si lo he puesto aquí. ¿Beneficios? No lo he puesto. Bueno, beneficios de la inteligencia emocional, pues pueden ustedes ver la lámina número 4, y ahí pueden ustedes ver las áreas del bienestar psicológico, control, relaciones armoniosas, que haya unas buenas relaciones con los amigos, con la esposa, con el esposo, habilidades interpersonales, incremento del entusiasmo y de la motivación, buena salud, equilibrio somático, corporal y psíquico, todo esto. Entonces, en esa lámina número 4, ven ustedes esto, que favorece los vínculos personales. O sea, es que hablo muy fino, pero bueno, lo que se trata es que usted se lleve bien con la vecina, con el vecino, y con el maestro, porque le ha hecho una bronca, no pegarle un garrotazo al maestro, y al niño también decirle, mira hijo, que tú también tienes... O sea, es llevar ese control, esa capacidad de empatización con todo esto. Y eso lo haces a través de la inteligencia emocional. Cuando no tienes inteligencia emocional, vas un poquito a lo bestia. Lo haces porque yo te digo.
No, esa no es la manera. Esa no es la manera. Mire, Daniel Goleman, que les aconsejo que compren ustedes ese libro. Además, puede ser que esté en la biblioteca de aquí de Marchena, en la de Marchena, en la de Fuente hay también este libro. Daniel Goleman hizo su libro de inteligencia emocional, que da las siguientes habilidades para la inteligencia emocional. Conciencia de sí mismo, que es lo que les estaba diciendo, conocernos a nosotros mismos, motivación y perseverar a pesar de las frustraciones. O sea, la vida es muy dura, es verdad, y nos falta motivación, es verdad, y estamos pensando en el estómago y muy pocas veces en el espíritu, es verdad, pero eso no nos empatiza, no nos hace sentir y ponernos a la altura de los que están alrededor nuestro, de nuestros que están trabajando con nosotros, de los jefes con los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, hacen falta ahí esas artes sociales que da la inteligencia emocional, que son las formas de conservar, pues, ¿qué le diría yo? Un estado de calma, bajo presión, todas estas cosas. Bien, entonces, nosotros nos hace falta la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional nos habla del amor, nos habla del respeto, nos habla de la ternura. Por tanto, hace falta en nuestra misma casa, con nuestros hijos, con nuestra mujer, con nuestro marido. Fíjense si es importante la inteligencia emocional. Y si esa persona no tiene inteligencia emocional o tiene muy poca, los que viven alrededor de él viven pues sin poder expresarse y sin poder estar motivados y sin poder tener un diálogo. Ahí le pongo yo a ustedes la lámina número 5, que nos habla de la capacidad de comunicar nuestras emociones. Entonces, es ni más ni menos que lo que estoy hablando. Capacidad de comunicación, empatía. Esto es la inteligencia emocional, aunque tenga un nombre así, inteligencia emocional, no. Es sencillamente saber llevarnos bien con los demás, para que lo hagamos un poquito más claro. Miren ustedes, ahí ya lo ven ustedes en la lámina número 5. Miren ustedes, hoy se sabe que la inteligencia relacionada con el concepto tradicional de coeficiente intelectual, esto es lo que impera, ¿sabe? Un orgullo de la madre y del padre, mi niño ha sacado 110, 120. Sí, está bien, esto nos indica que tiene capacidad, pero resulta que si ese niño no tiene otros estímulos, ese niño se aburrirá y no hará nada. Entonces, el coeficiente intelectual no es garantía de triunfo, que es lo que estoy diciendo, en ningún aspecto de la existencia. ¿De qué sirve ser brillante si es emocionalmente inepto? Si es una persona que no empatiza, que no conecta con la realidad. Ya no le hablo yo a ustedes si se mete en medicina, por ejemplo, ¿no? Pues, ahora, usted se puede meter en un taller y la inteligencia emocional no le sirve para nada. ¿Para qué? Si usted lo que tiene que alternar es con el camión. Ahí no va a tener problemas, ¿no? Pero hay cosas que sí. Entonces, el que es emocionalmente inepto, por mucho coeficiente de inteligencia que tenga, no va a prosperar en la vida. La inteligencia emocional, la podemos ver también en la lámina número 6, importancia de la inteligencia emocional, ahí verán ustedes, nos abre las puertas a mayores posibilidades de desarrollo, tanto a nivel personal como social, y en definitiva a la felicidad. Fíjense ustedes si es importante, porque usted sin inteligencia emocional puede ser que por su gran capacidad intelectual, coeficiente intelectual, haga 5 carreras, pero usted será un desgraciado, usted será una desgraciada, porque su inteligencia emocional le hace precisamente que sea socialmente, ¿cómo le diría yo?, impermeable. Y será, pues yo que sé, un robot. Entonces, la importancia de la inteligencia emocional es sencillamente esa. Y si no somos capaces de verlo, pues lo tenemos mal. Fíjense si es importante. Porque nos ayuda a mejorar lo que le estoy diciendo, las relaciones. Una persona sin relaciones, pues miren ustedes,
En todo tenemos que saber relacionarnos. El que quiere triunfar en la vida tiene que empezar por saber relacionarse. Entonces, nos ayuda, como digo, a triunfar en todas aquellas áreas de la vida que implican relaciones con los demás. ¿Y cuáles no son relacionarnos con los demás? También nos ayuda a mantener una mejor salud, al ser capaces de manejar mejor el estrés y las emociones negativas, como la ansiedad, sin dejar que les afecte o que esté demasiado tiempo en negatividad. También ayuda a relacionarnos con los demás, como he dicho, expresar lo que se siente a los demás y entender lo que sienten los otros. Esto es importantísimo en todo en la vida, en todo en la vida. Si ustedes no saben relacionarse, mal. Si posee una alta energía, como natural, si tienes esa energía emocional, también tienes una gran capacidad de control sobre ti mismo y de fuerza. Y entonces eres más productivo en la fábrica y por tanto eso va a significar pues un concepto mejor de los jefes hacia usted. Es importante entonces la inteligencia emocional también. Si se desarrolla la inteligencia emocional tendrá más éxito en su vida familiar, por lo que yo le estoy diciendo, porque usted no querrá que vivan sus hijos y su mujer o su marido solo para usted, sino que usted vivirá también para ellos. Habrá un toma y daca. Por eso es bueno la inteligencia emocional, porque hay una buena relación. Y además, cuando se llega a una bronca, a una pelea, tenga presente una cosa, que usted tiene también su culpa. No es que tiene la culpa él o ella, no. Inteligencia emocional. Hablemos y a ver quién tiene. Manejar las emociones, las propias y las de los otros. Y para eso tienes que tener inteligencia emocional, si no, no haces nada. Entonces, es importante ver lo que tú sientes en ti, en tu autoconciencia, en tu autocontrol, lo que haces. O sea, tú tienes pues el sentimiento X, pues tú tienes que verlo en ti mismo y luego tener que controlarlo. En los demás, pues tienes que aceptarlo a través de la empatía, ponerte en su lugar. ¿Por qué está de esta manera? ¿Por qué está tan borde este tío o esta tía? Pues, ¿y qué habilidades sociales tiene? Esto es importante. Entonces, en la autoconciencia está el autocontrol. En la lámina número 7, vemos las habilidades sociales básicas, que es la que yo estoy haciendo hoy. Podemos hablar de habilidades sociales que pueden ser comunicación, influir sobre las personas. En fin, en el siglo XX aparecieron precisamente varias investigaciones sobre la inteligencia emocional. Y en aquel momento, pues, incluso pensaron que aquello era, para convertirte en un superhombre. Tampoco es eso. Las últimas investigaciones también apuntan que existen profesiones donde un exceso de inteligencia tampoco es bueno, que es lo que yo le he dicho a ustedes. Por ejemplo, ser mecánico, ser científico, ser contable, pues no necesita esto, porque con los números no te vas a pelear. Entonces no hay ese problema. Si tu trabajo es interpretar datos, una computadora, pues tampoco hay ese problema de inteligencia emocional. Tiene que ser que haya conexión con otras personas. No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz de conectar con ellas. Esto es importante porque si conectamos con nuestro estado mental, en ese momento nuestro estado emocional, podemos ver qué es lo que nos está afectando. Ahí pueden ver la lámina número 8 y pone cómo eliminar las emociones tóxicas. No debemos dejarnos engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las emociones primarias son las que desencadenan el problema y resulta que luego si la analizamos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que dice, imagina que te sientes traicionado porque descubres que una tercera persona, de alguien que consideras uno de tus mejores amigos, no te ha invitado a su fiesta de cumpleaños. Aparentemente la emoción sería la traición, te sientes traicionado por tu amiga, por tu amigo, ¿no? La traición, es terrible esto, ¿verdad? Cuyo comportamiento básico es el enfado, o sea, tú has respondido a esa traición con el enfado. Pero,
¿qué es lo que realmente te ha afectado? No te has enterado, no te has dado cuenta, sino que me ha traicionado. Entonces, si profundizas en qué ha provocado tu estado, probablemente, a ver si lo digo, probablemente voy a tener que beber agua porque se me ha secado la lengua de tanto hablar. Bien, es posible que descubras que la emoción original causante de tu enfado no es la traición de tu amigo, es la tristeza de sentirte menospreciado por tu amigo. O sea, tú te has enfadado no por traición, que es muy terrible, sino porque te sientes triste, ni siquiera es enfadado, sino que estás triste por lo que te ha hecho tu amigo. Entonces, tienes que ver de no juzgar la forma en que te sientes primariamente, sino analizar qué es lo que realmente tienes, y por eso están ahí las emociones, que están en la lámina número 9, ¿saben? Que están la necesidad de las emociones, las emociones que son un mecanismo de alarma. Las emociones son las que nos dicen hacia dónde vamos. Por ejemplo, las emociones negativas, ¿qué hacen? Pues nos previenen, no luches contra ellas, las emociones negativas, sino que elimínalas. El miedo nos avisa de que no tenemos recursos. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es que tú has escuchado un ruido en tu casa y te asustas mucho porque tú no tienes, como los americanos, una pistola o una metralleta al lado. Y dices, bueno, si entra por ahí le pega una ráfaga y hacer puñetas. No, tú sabes que el que va a entrar viene armado o viene siempre más preparado o más fuerte que tú. Y como no tienes recursos, te viene el miedo. El enfado. Sientes cuando vulneran tu derecho o tu necesidad. La tristeza indica la pérdida de algo valioso para nosotros. La alegría, cuando algo te resulta agradable. Esa sí es muy fácil, esa emoción es muy fácil. Considera tus emociones como algo bueno o malo, no la consideres así, sino como fuente de una información que te ayuda a ser más consciente de ti mismo, de dónde estás, de tu necesidad, etcétera, etcétera. En la lámina número 10 vemos las manifestaciones fisiológicas de las emociones. Esas manifestaciones que nos provocan manifestaciones fisiológicas automáticas, como pueden ser el rubor, pueden ser cuando te enojas, la presión en el pecho, te sientes triste. Hay una serie de sensaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Empiezas a encontrar, pues, en ti mismo los patrones que realmente tienes para tú saber qué es lo que tú estás sintiendo en ese momento, a nivel físico y a nivel psíquico. Porque emoción, por ahí lo he puesto, allí he puesto emoción más pensamiento igual a sentimiento. O sea, la emoción que yo tengo más el pensamiento que yo tengo, ese es mi sentimiento. Por tanto, es muy importante que nosotros sepamos de dónde viene nuestra emoción. Ahí lo han visto ustedes, en la lámina número 10, las manifestaciones fisiológicas, y todo esto nos lleva a que nosotros tenemos que ser capaces de confirmarnos, autoconvencernos y curarnos, hasta donde podamos llegar, claro. Para eso, pues, es importante una serie de técnicas, pero miren, aquí pongo que si estás nervioso o ansioso, estamos hablando de inteligencia emocional, estamos hablando de una emoción. En ese momento tienes una emoción negativa, te has cabreado. Bien, pues se aconseja en ese momento refrescarte la cara. Por ejemplo, estás cabreado, tómate una ducha caliente para relajarte. Si quieres agua fría y si no, pues con agua caliente. Se ha demostrado que el frío puede reducir la ansiedad, ¿de acuerdo? Evita las bebidas con cafeína. O sea, yo estoy nervioso y me tomo un café. Pues no es una cosa buena. Los estudios evidencian que incrementan tu nerviosismo y los niveles de ansiedad. Por tanto, esa no es una buena solución. Ejercicio. Pues sí, si te encuentras enfadado, te encuentras mal, pues coge y vete a dar un paseo por el campo o yo qué sé, o date una carrera. Date una carrera y esto
a través de ese agotamiento vendrá esto. Por supuesto, tienes también que procurar dormir lo necesario. ¿Por qué? Pues porque cuando dormimos generamos una hormona que es la endorfina, es un relajante, entonces dormir también es bueno. Y si quieres puedes buscar un porqué. Yo siempre digo que en principio, antes de ir a ninguna parte, muchas veces tenemos un problema en la cabeza y es grandísimo. Bueno, pues siéntate en la mesa, coge un papel y escribe el problema que tienes. Entonces, al escribir el problema que tienes, lo estás dándole forma, lo estás encajonando para ver qué cantidad de letras me han hecho falta, palabras me han hecho falta para escribirlo. Entonces lo tenemos definido y así es más fácil que nos podamos poner un poquito en la cuestión. Hemos visto las manifestaciones fisiológicas de las emociones ahí y en la lámina número 11 vemos dónde están las emociones. Esto más que nada por cultura física, ¿no? Y está ahí en la lámina número 11, vemos la amígdala cerebral, que esa amígdala es donde están las emociones. Es importantísimo, el escáner cerebral demuestra que las emociones hacen una activación de la amígdala. Si esa amígdala no existiera, nosotros no tendríamos entonces emociones y no sería tampoco bueno, como es natural, no sería una cosa buena. Y ya tendría que decirle aquí un montón de beneficios y esto, pero eso sería un rollo y vamos a obviarlo también. Y nos vamos ya finalmente pues a la lámina número 12, que nos pone la conexión con nuestros hábitos. Entonces, repitiendo la nueva conducta, tu plasticidad neuronal modificará tus conexiones para crear la vía neuronal del nuevo hábito hasta que se convierta en algo automático. Por ejemplo, miren ustedes, hay personas que no les gusta hacer hipnosis, por ejemplo, pero no paran de fumar. Yo le digo, vamos a ver, conforme estás fumando, cambia el hábito. ¿Cómo que cambia el hábito? Sí, mira, tú tienes el hábito de coger el cigarro con la mano derecha. Bueno, ahora, cada vez que vayas a cogerlo del cenicero, cógelo con la mano izquierda. Tienes la costumbre de poner el cigarro en el cenicero en este punto. Haz así y lo pones en el otro, ¿sabes? O sea, todo lo que haces al fumar, cámbialo. Cambia todo, que tu cerebro, que ha hecho un trayecto mental, está ahí, que yo ya les he dicho a ustedes que si yo quiero hacer esto con la mano, es porque en mi cerebro hay un gráfico que me dice cómo qué neuronas tienen que trabajar para yo hacer esto. Si yo esto lo hago automáticamente, pero si yo cada vez que levanto esto, tengo antes que hacerme así y sacar la lengua, pues mi cerebro empieza a complicársele porque ya pierde el automatismo. Y ese automatismo en la bebida o en la droga, drogas son todo, la bebida es droga, el tabaco es droga, y la cocaína es droga, y la morfina es droga, y el hachís es droga. Si nosotros hacemos esos cambios, pues quitamos un poco, liamos un poquito el esquema mental, y ya no se nos hace tan grato fumar o beber, porque tenemos que forzar al cerebro a que siempre recordemos que ya no tenemos que hacerlo como lo hacíamos siempre. Y entonces puede ser que esto vaya colocando un problema en ese automatismo que viene de nuestra bebida. Ahí le he puesto en la lámina número 12 esas conexiones, que como lo habrán visto ustedes ahí, es como un diagrama, ¿no? La experiencia subjetiva, la liberación de dopamina, es como un esquema de dónde va esa emoción hasta que la emoción sale, que es lo que yo les estaba diciendo aquí. Quitemos el automatismo. Pero le hablaba hace poco de la visualización.
Otra forma de reforzar un hábito es la visualización. Imagínate a ti mismo activando el mismo círculo neuronal, que es lo que yo he puesto esto. Si nosotros queremos quitar un vicio, que lo tenemos ahí metido, lo primero que tenemos que hacer es sugestionarnos y visualizarnos como que aquello ya lo hemos eliminado, o cómo lo hemos eliminado. ¿Qué fue lo que yo le he contado a ustedes de esta señora que visualizó cómo estaría ella con 25 kilos menos? Claro, si usted tiene capacidad de autosugestión, pues se lo puede hacer en su casa. Pero, indudablemente, lo ideal es hacerlo a través de una hipnosis. Por ejemplo, el que tiene problemas para subirse en un avión, visualízate estando feliz dentro del avión. Digo, esto es muy fácil. No es fácil, ya lo sé, pero tú lo puedes a través de la hipnosis. Si a ti te gusta mucho, yo qué sé, hartarte de turrón, pues visualízate pensando que el turrón, cuando te lo vas a comer, pues se hace trocitos de arena, yo qué sé. Se pueden hacer 10.000 cosas. Visualizar es muy importante. Si nosotros nos visualizamos yendo a conquistar a aquella mujer y vemos que llegamos allí y aquella mujer nos recibe con agrado, pues no es lo mismo que si estás pensando que para qué voy a ir si cuando llegue me va a mandar a hacer puñetas, yo qué sé. Eso es importante. Bien, pues la inteligencia emocional, mis queridos amigos y amigas, aquí termino. No es ni más ni menos que saber utilizar nuestras emociones para conectar con las emociones de los demás. Tan fácil como eso, pero tan difícil como lograrlo. Hasta el próximo programa.